Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Decidimos arrancar con una pequeña historia oficial de lo que está pasando en Siria, pero vamos a intentar conocer todas las otras o algunas de las otras historias paralelas, las hipótesis sobre lo que está pasando, las fuerzas en conflicto en ese país desde hace ya 7 años. Maxi, buenas noches, bienvenido a 7.000 millones. Todo bien, Jorge. Más de 500.000 muertos, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Ha dejado estos 7 años de conflicto en Siria. Va a ser uno de los temas que vamos a tener hoy. Más adelante también vamos a hablar de los resultados de las elecciones en Paraguay. Pero ustedes ya pueden empezar a participar dándonos sus opiniones sobre lo que está sucediendo en este país árabe a través del 092-1040-74. Estamos en vivo por la televisión pública, 21 horas 5 minutos. Ya esperamos sus consultas, sus puntos de vista sobre lo que está pasando, pero es momento de recibir para hablar sobre algunas de las tantas hipótesis que uno puede escuchar o puede leer en la prensa a nivel mundial sobre lo que realmente está sucediendo allí en Siria. Un montón de realidades tal vez. La de los poderes más importantes del planeta actuando allí. Bienvenida, Susana. Muchísimas gracias. Buenas noches, Jorge, Maxi. Bueno, un gusto estar otra vez con vosotros aquí en Plató. No quizás por una feliz causa, como es volver a hablar de una guerra que nos ha ocupado ya bastantes titulares, bastante tiempo de información en estos 7 últimos años. Tú decías, más de 500.000 víctimas, casi todos civiles, víctimas mortales, no solo contabilizadas por ese Observatorio de los Derechos Humanos pro-sirio, dijéramos, o el Observatorio Sirio le llaman, de Derechos Humanos, que muchas veces es denostado, muchas veces es ninguneado, descalificado también, según qué portales, según qué opinión se maneje, porque como tú decías, es un conflicto, Jorge, que entraña muchas complejidades y también muchos intereses geopolíticos en la región, pero también es hora de hablar de las distintas posiciones que se han tomado en estos últimos 7 años y sobre todo cómo hay miradas que todavía son bastante sesgadas, bastante prejuiciosas y miopes, que quieren ver interesadamente que si criticamos, por ejemplo, el ataque tripartito realizado en conjunto por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra bases militares del gobierno de Bashar al-Assad, entonces es que estamos con el imperio, ¿verdad? O en contra, estamos de alguna manera, estamos contra el imperio. Entonces tenemos que estar hablando siempre en este esquema de derechas, de izquierdas, cuando creo que en el conflicto sirio hay que hacer otro tipo de análisis más pormenorizado. Sí, la división entre malos y buenos es algo que no resulta en ningún aspecto de la vida. El potenciar esos fanatismos genera justamente posiciones extremas que entonces no permiten escuchar los argumentos, los puntos de vista y las realidades que ven otras personas, ¿no? Exactamente. Para empezar, digo, el raconto era muy resumido, pero hay que tener en cuenta que este conflicto de Siria, que empezó hace 7 años como un capítulo más, podríamos decir, del alzamiento popular que denominamos en la prensa, sobre todo europea, primaveras árabes, porque fueron varias, a raíz de lo que fue aquella primera revolución en Túnez, ya en diciembre del 2010, pero que de alguna manera terminó con la huida desesperada de Ben Ali y su familia en enero del 2011. A partir de ahí, como reguero de pólvora, se van produciendo esas... Aguardamos unos segunditos, tenemos un problema técnico con tu micrófono, pero antes, si les parece, para solucionar este problema, vamos a repasar unas fechas y una denuncia que hacen desde Rusia. En el 2018, el 7 de abril, fue el ataque químico en Duma y el 14 de abril la coalición internacional lanzó 103 misiles en Damasco. En el 2017, en fechas muy similares, el 4 de abril hubo un ataque químico en Shan Sheikhoun que fue el pretexto para el lanzamiento de 59 misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos. Sí, lo que pasa muchas veces es que nosotros vemos alguna imagen de niños lastimados, heridos, eso te genera tremenda rabia, tremendo dolor. Y muchas veces lo están haciendo para poder atizar un ataque mayor que va a provocar muchos más niños lastimados. Esa es la denuncia que hace la cadena internacional Russia Today, RT, hablando sobre los cascos blancos y que supuestamente son ellos quienes arman estos escenarios que después, como decía Jorge, permiten estos bombardeos letales.
las agencias que trabajan como puntos principales de información y de generación de opinión de un lado y del otro, o de varios lados, porque hay muchísimas agencias de noticias en juego en esto. Y como decíamos, atizan ese fuego de buenos, malos, los míos, los tuyos, claro, defensa y ataque. Es decir, lo primero que hay que decir es que el régimen o el gobierno, según se crea que es más o menos legítimo, de Bashar al-Assad es indefendible. Es decir, sean ellos los que han utilizado armas químicas en esta última oportunidad en Duma o hace un año o no, que se permita que haya ataques, que haya este tipo de escenario dantesco, donde hay más de 515.000 muertos en el país, pero además innumerable cantidad de desaparecidos, torturados, de vejaciones varias, incluso someter a hambre como arma de guerra a la población en distintas localidades de Siria, eso le resta totalmente, ya le quita cualquier atisbo de legitimidad al gobierno encabezado por la familia, el clan al-Assad. Pero por otra parte, tenemos que entender que hay agencias noticiosas y muchos portales que responden a intereses de las potencias. Rusia, como también Estados Unidos. Y como ahí tenemos, como comunicadores, tenemos que tener muy clara la responsabilidad cuando reproducimos algunas imágenes que sabemos que van a generar un asco, una vergüenza, y que pueden estar justificando después mayores atrocidades. Claro. Este es el razonamiento que hacen muchas veces quienes generan este tipo de imágenes. Pero el hecho de que critiquemos también, Jorge, Maxi, al régimen de Bashar al-Assad no significa que no podamos criticar también este ataque último tripartito occidental, porque no ha servido para nada. ¿Por qué hicieron ese ataque? A ver, ¿qué hipótesis tenemos vos? Bueno, la hipótesis yo creo que va tomando porque este es el disparador del programa. Claro. El ataque Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, más Francia, más Estados Unidos hicieron un ataque conjunto. Claro, pero después de 7 años de guerra, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Además, le hacen un ataque porque utilizó supuestamente una vez más las armas químicas, pero le permiten que siga matando de otra manera, con otras armas también letales a su pueblo, ¿verdad? Con lo cual, la administración Trump dijo desde el primer día que realmente no era su objetivo sacar del poder a Bashar al-Assad. Tenemos entonces a un presidente Trump que no envía botas al terreno, pero que le da de alguna manera un toque de advertencia fuerte a Bashar al-Assad, con lo cual gana respeto entre sus electores. Un solo tiro, dijo Trump. Claro, entre sus electores para que entiendan quién manda. En Estados Unidos, pero sin recurrir a envío de tropas o interferir o de alguna manera intervenir en un capítulo más, en una nueva guerra en Oriente Medio, porque buena parte de la sociedad estadounidense está sumamente cansada y harta de que le rasquen el bolsillo para nuevas veleidades y campañas bélicas en Oriente Medio, cuando todavía no han salido, y desde luego no han salido bien parados, del pantano de Afganistán y el pantano de Irak. Por otra parte, tenemos a un presidente Trump que de alguna manera tiene un canal abierto de comunicación con Rusia. Ellos lo niegan, los norteamericanos, pero Francia admitió que se había avisado previamente al gobierno de Rusia. Por un tema de conflictos aéreos. Claro, por un tema de que pudieran evacuar esas bases que iban a ser golpeadas por este ataque tripartito. Pero la realidad también es que estaban evacuadas. Lo mismo pasó el año pasado en la base de Al-Shairat, que no había nadie. En ninguno de los lugares que se no ha habido bajas ni siquiera efectivos militares de Siria, ni tampoco de Rusia. No es que yo las desee. Lo que estamos diciendo es que el ataque tripartito no sirve para nada porque no cambia el rumbo, no altera la dirección de este conflicto y nadie está proponiendo una solución al mismo. Y mientras tanto, los que siguen siendo desplazados forzosos internos o evacuados de sus hogares o siguen sin ver el final del túnel de este infierno que vive el pueblo sirio, es justamente la población siria. Es decir, tenemos más de 5 millones de desplazados, 4 millones de refugiados que andan por ahí dispersos en la región de Oriente Medio, en Turquía, en Jordania, en Egipto, pero después otros también hacinados en Grecia, pero también golpeando a las puertas de Europa, en Alemania, en Francia, a ver quién los puede o quiere recoger. El caso del Líbano, ¿no? Claro, el caso del Líbano también, sin olvidar, por supuesto. Y también tenemos después que hablar de esas víctimas que, a ver, hay una fractura social en el pueblo sirio, pero además un estancamiento de la economía que va a ser muy difícil reconstruir ese país. Por otro lado, tenemos también potencias regionales como Turquía, que ha jugado un papel sumamente ambiguo y conflictiva su postura desde el principio, ¿verdad? Antes de pasar a las potencias regionales, porque ahí hay mucho para hablar al respecto. Sigamos con las mayores potencias globales, porque hay quienes manejan la hipótesis, por ejemplo, de que haya sido un ataque acordado entre las potencias occidentales y Rusia, justamente como
tanto se habla de la amistad entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, yo no creo, quizás acá hicieron algo como para marcar una distancia. Yo no creo que haya una amistad. Lo que hay es otra manera de entenderse que no tenía Putin con Obama, pero más que acordar, lo que sí parece evidente es que Rusia sabía que iba a darse ese ataque. Pero efectivamente a todos les ha convenido, a todas las grandes potencias y al propio régimen de Al-Assad, porque no le han, de alguna manera no le han mermado, no le han tocado de ninguna manera su capacidad ofensiva. Pero también al propio Irán, que es otro de los apoyos fuertes que tiene junto con Rusia el régimen de Al-Assad. Lo que aquí tenemos es un tablero de ajedrez, siempre lo hemos dicho, y están todos moviendo a sus peones, pero finalmente no hay una propuesta, no hay un plan de paz para Siria, y eso es lo que es más triste, yo creo, a estas alturas del partido y con estas cifras tan letales. Si les parece, vamos a escuchar un testimonio que tenemos desde Damasco con Miquel Ayestarán, quien habla de la realidad de Siria, nos cuenta un poco cómo está dividido el país, y dice una frase que la decíamos recién y es fuerte: los sirios se ven reflejados en el espejo de Irak. Muy bien. Vamos a ver lo que decía. Desde que comenzó la guerra en el 2011, yo creo que habré viajado al país, pues no sé, decenas de veces. No sé el número exacto. Hablando en general, digamos, podemos decir que Siria ahora mismo está dividida en tres partes. Hay una parte que controla el gobierno, que es en la parte en la que yo trabajo. Hay otra parte que está bajo el control de los kurdos, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Esta es una parte en la cual también están trabajando bastantes colegas, por ejemplo los que quieren ir a Berraka, o todo lo que es la zona del noreste sirio, ahí se puede trabajar sin problemas. Y hay una tercera parte que es la parte de Siria que está bajo el control de lo que podemos decir lo que llamamos los grupos armados de la oposición. Son grupos variados, hay muchos grupos, no es una zona uniforme, y esto diríamos que sería, por ejemplo, lo que hay ahora mismo en Ghouta Oriental, o que hubo en su día en Alepo. Son zonas en las que no hay presencia al menos de prensa internacional, aunque sí hay stringers por ejemplo, de AFP o de Reuters, que están haciendo muchas de las fotos que vimos estos días terribles, ¿no? de lo que es los efectos que tienen los bombardeos de artillería y aviación sobre zonas civiles. Mis colegas sirios se miran mucho en el espejo de iraquí, ¿no? Dicen, bueno, ellos empezaron en 2003 y siguen matándose, con lo cual todavía a nosotros nos queda mucho, ¿no? Eso es lo que te dicen, no son optimistas. Y en mi caso, pues no quiero ser ni optimista ni pesimista, quiero ser realista, y lo que yo veo, desde luego, en Siria cada vez que voy, no me invita a pensar en un escenario positivo a corto plazo, ¿no? Yo no creo que los diferentes países que hay ahí metidos vayan a dejarles a los sirios en paz, y si desde luego les dejaran, yo sí confío en este pueblo, ¿no? Porque tiene una capacidad de trabajo impresionante, y yo creo que podrían salir adelante, ¿no? Pero hay ese doble plano, ¿no?, que tiene este conflicto. Por un lado está este plano, digamos, de lucha religiosa entre las dos grandes potencias, Arabia Saudí e Irán, la gran potencia suní y chií, y después está ese plano político donde ya se han metido Estados Unidos y Rusia también directamente, con Turquía en medio también con su lucha. Pues es bastante complicado verle una salida, y lo que me planteaba es una conferencia y tal, pues pueden hacer todas las conferencias. Yo he estado en dos de las que se han organizado en Ginebra y han sido pues un absoluto fracaso, ¿no? Fracaso, por ejemplo, conferencia de Ginebra, hablaba, podemos hablar de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, es algo de lo que ustedes están preguntando a través del teléfono. ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad? Que no autorizó esta operación, no tiene nada que ver, no pasa por el Consejo de Seguridad. Y lo otro, que es al menos cuestionable que a Estados Unidos le haya ido mal en su estrategia en Irak. Porque Estados Unidos tiene una estrategia, muchas veces en los países de Oriente Medio, de fraccionarlos. Si no es posible imponer un gobierno en todo el país,
gobernar algunas de las Sí, fracciones. el confesionalismo, que lo hemos dicho. Si repasan nuestros atentos televidentes otras notas que hemos hecho aquí en TNU, tanto en la mañana, en las entrevistas, en mi espacio Análisis Internacional, como también Cambiando el Aire, por ejemplo, pero ahora con vosotros ya el año pasado en 7.000 millones, hablábamos de esto. Es decir, este ataque tripartito no contó con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debió haberlo solicitado, puesto que los 3 países que atacaron a Siria son miembros permanentes de ese Consejo de Ni los Seguridad. parlamentos de cada país, que todos los criticaron, a Macron, a Theresa May, a por Trump. Supuesto. Entonces, esto es lo primero que hay que decir, que esto resta legitimidad no solo a los atacantes, sino también a estos países que después exigen que a otros menores que hay que respetar el derecho internacional, los organismos y los foros multilaterales. Bueno, justamente si estamos hablando del Consejo de Seguridad y este rol de los socios permanentes que tienen ese poder de veto y que terminan trancando todo, y parece estar pintado el Consejo de Seguridad, porque si lo plantea Estados Unidos lo veta Rusia, si lo plantea Rusia lo veta Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que decía en el Consejo de Seguridad el embajador de Bolivia, justamente sobre esto, ¿no? Sobre el rol de los socios permanentes en estos ataques. A ver. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional, basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho internacional. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Ahí estaba un punto de vista muy atendible sobre cómo la legislación le sirve en algunos casos, pero en otros no. Sí. Pasa en casi todos lados, ¿eh? Cuando la legislación me conviene es por ahí, y cuando no me conviene podemos saltear un poquito por encima de ella. Claro, lo que aquí hay que dejar claro una vez más es que no se trata de defender a unos porque sí, porque políticamente casamos mejor con este bloque o con el otro, ¿no? Lo que hay que entender es que esta intervención tan interesada de las grandes potencias occidentales, ya tenemos otros ejemplos muy recientes en Libia, pero también en Afganistán, en Irak, en Somalia, la no intervención en Yemen. Hablamos mucho de la guerra de Siria, sabemos cifras, pero no sabemos casi nada de la guerra de Yemen. Prácticamente creo que debemos ser uno de los pocos canales aquí, o el único canal en Uruguay, que damos cobertura a ese conflicto, que ya hemos dicho en gran cantidad de ocasiones, que incluso un brote de cólera que llegó en diciembre a más de 1 millón de personas, que diezmó la población atrozmente, pero no interesa hablar de la guerra en Yemen, porque allí el que está tirando las bombas es Arabia Saudí, bombas que además compra a países occidentales, entre ellos la propia España, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, aquí lo que hay es una sumatoria de intereses, y lo que estamos diciendo es que hay que evitar ese tipo de intervenciones porque no traen la paz, y desde luego a punta de misiles y de cohetes y de pistolas no llevas la paz. No se hizo en Irak, tampoco se lleva la democracia, no se logró tampoco allí en Irak, y no se va a lograr ahora en Siria. Y el proceso de Ginebra que decíamos y tú comentabas está más que muerto y enterrado. Realmente Stefan de Mistura ha sido el delegado de Naciones Unidas, el portavoz, el representante del multilateralismo, como comentaba el embajador boliviano ante el Consejo de Seguridad. Bueno, ese proceso de Ginebra está muerto y enterrado, y tenemos el otro que capitanea Rusia junto con Turquía y con Irán, que se celebra siempre en Astana, en la capital de Kazajstán, que es un feudo, es una órbita moscovita todavía, donde Putin se mueve como pez a sus anchas. Susana, nos fuimos un poquito, nos fuimos más hacia Oriente. Vamos a volver a Siria, y les propongo ver a través de un mapa, mapa político, ¿verdad?, de la zona. Allí vemos algunos de los países. Sí, es un mapa político clásico. Sí, donde está Siria como ese país hoy en disputa. Y si uno mira las últimas informaciones de las últimas horas y de las últimas semanas, desde que se produjo este supuesto ataque químico, en realidad lo que se está profundizando, y hay muchos temores de que se enfrasquen en una guerra directa, son Irán
e Israel. Esto es lo que está detrás, ¿verdad? Y Israel, que realizó un ataque a una base siria, matando a varios oficiales iraníes que estaban asistiendo. Irán es uno de los principales socios del gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, hoy si uno mira las grandes preocupaciones a nivel de diplomacia de lo que está aconteciendo están esperando en Israel una retaliación, una venganza iraní por haber matado a varios oficiales que estaban trabajando en territorio sirio apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, el rol de Irán y de Israel en esa zona es como muy importante por estas horas y basta ver algunos de las informaciones que surgen de los principales líderes del ejército iraní diciendo estamos prontos para atacar a Israel, lo vamos a eliminar en el correr de los próximos 25 años. Hay una preocupación saliente hoy que si tú miras los titulares no es la que estamos viendo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que otra vez aquí tenemos también el rol de estas potencias que tú decías regionales. Tenemos a Irán, pero también tenemos a Turquía, tenemos a Arabia Saudí, por supuesto también capitaneando, comandando a ese otro grupo que son las monarquías árabes petroleras, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, pero también un Qatar que ahora es el hermano, digamos, ninguneado, es el hermano aislado, como ya hemos explicado en otras notas aquí con vosotros, chicos, donde Qatar ha sido desde el 5 de junio aislado por parte de sus hermanos árabes, Arabia Saudí, Egipto, pero también Emiratos Árabes Unidos y por supuesto Israel, que también cuida sus intereses allí, no solo en Siria sino en la región. Ahora bien, yo creo que el régimen de Irán nos tiene acostumbrados también a ese tipo de declaraciones muy fuertes, de declaraciones de fuerza, altisonantes, pero por otra parte es un régimen que es astuto, que sabe tensar la cuerda pero luego aflojarla, igual que Corea del Norte. Es decir, los militares que estaban en la base que atacó Israel después del ataque químico, es decir, que pasó a segundo plano, eran los encargados del sistema de drones iraní que estaba generando muchas alertas a nivel de Israel. Israel, a ver, la guerra ya la ganó el gobierno de Bashar al-Assad. Claro. Esto estamos claros, ¿verdad? Sí, la guerra ya la está ganando, pero gracias a Rusia sobre todo. Claro, pero si la influencia iraní se sigue aceitando en Siria, esto es lo que está preocupando a Israel, que negocia directamente con Putin, ¿verdad? Justamente, pero Israel y Rusia ya han negociado esa parte. Rusia convenció a Israel. Rusia hace ya tiempo, porque recordemos que la presencia de militares rusos, de asesores para el gobierno y sobre todo los militares, las Fuerzas Armadas sirias, de parte de Rusia ha estado desde hace mucho tiempo. Pero la entrada estelar, digamos, de Rusia en el conflicto bélico de Siria fue a partir de septiembre, agosto, septiembre del 2015, y eso es lo que ha permitido que Bashar al-Assad haya ido ganando territorio poco a poco hasta hacerse otra vez con 2/3 del país. Como bien indicaba mi compatriota Mikel Ayestarán, que es una voz autorizada en el terreno, lo reconozco, en el norte tenemos también a los kurdos que están librando su otra batalla. Antes fue con el Estado Islámico, que ya nadie habla del grupo autoproclamado Estado Islámico o Daesh. Tenemos ahí que están librando la batalla contra los turcos, que tienen tropas y tienen carros de combate en Afrin, en lo que es el norte de Siria, territorio sirio, combatiendo justamente a los kurdos, porque lo que quieren evitar es que los kurdos puedan erigir allí una suerte de territorio autónomo, que dé alas a sus propios kurdos en Turquía. Con lo cual tenemos entonces a una Rusia que convenció a Israel de que van a poder contener... Netanyahu tiene prevista otra visita, si no me equivoco, ahora a mediados de mayo. Negocian directamente para buscar una estabilidad en esa región. Pero Israel no acepta que Irán tenga poder en Siria. Pero ahí está Rusia también conteniendo esa influencia, esa expansión de los tentáculos de Irán, que es lo que quiere evitar y lo que quiso siempre evitar justamente el bloque de las monarquías petroleras árabes. Es decir, hablo de monarquías petroleras para que no se entienda por ello ni a Jordania ni a Marruecos, que también son monarquías árabes. Entonces, Arabia Saudí justamente lo que quiere evitar es no solo la injerencia, sino la interferencia de su adversario en la región, que sigue siendo Irán. Ahora bien, yo creo que
que no podemos seguir hablando de que Estados Unidos y Rusia se van a enfrascar en una nueva campaña bélica, porque ambos gobernantes han demostrado que pueden tensar la cuerda, que pueden tener un tono muy fuerte en el discurso, pero que después pueden acordar cuándo va a ser el ataque tripartito, o que pueden acordar vías de escape de esa tensión que se acumula. Y lo mismo va a ocurrir con Irán y con Israel, porque no le conviene ni a Estados Unidos ni a Rusia, ni le conviene al mundo que haya una vez más una escalada bélica entre estos dos países que hace tiempo que se están midiendo en ese tablero de ajedrez que es Siria. Ahora, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, dijo en estos últimos días que ya está instalada una nueva guerra fría, distinta porque ya no son solo Estados Unidos y Rusia los dueños del mundo, sino que hay otros protagonistas, como pueden ser Arabia Saudita, Israel, claro. Irán, pero hay que estar atentos porque esa guerra ya está instalada y parece que el escenario sería Siria. Bueno, hay un escenario que es Siria, pero sigo hablando también de Yemen, porque nos olvidamos de los yemeníes y estamos teniendo un espejo también de lo que pasa en Siria. Por eso yo insisto en aquellos que quieren de alguna manera ver que esto es el imperio otra vez, que está atacando a un país, está en descomposición y demás. Esto es una manera muy simplista, muy maniquea de ver el conflicto de Siria. Es decir, por eso yo creo que también hay que entender que aquellos que de alguna manera justifican la presencia de Bashar al-Assad lo hacen por rechazo a la intervención de lo que ellos llaman el imperialismo yanqui, el imperialismo estadounidense. Pero tenemos que poder romper esa barrera ideológica y por tanto bajar más a tierra estas complejidades y comprender que hay muchos intereses, entre ellos los de la propia Arabia Saudí, que no quiere a un Irán fuerte, porque los dos son países que tienen petróleo, los dos son países que compiten por el liderazgo de la comunidad musulmana, pero hete aquí que eso ha hecho que esta división sectaria entre suníes y chiíes que existe desde hace muchos siglos ha cobrado otro protagonismo en Irak y ahora en Siria. Sí, a mí lo que después de charlar un rato de todo esto, lo que me surge siempre es lo mismo, estos intereses geopolíticos, estas potencias orientales, occidentales, sí. Y toda la gente pasando en el medio de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y para cerrar desde el punto de vista geopolítico, a confesión de parte, relevo de pruebas, dice el dicho, ¿verdad? Hace muchos años, un general estadounidense, Wesley Clark, sí. Que renunció al generalato y se presentó como precandidato del Partido Demócrata, tuvo la oportunidad, después del 11 de septiembre, de estar allí, en la cocina del Pentágono. Y después dio notas que no han sido tan notorias, por eso la repetimos, ya la pasamos a 7.000 millones en la segunda temporada. Sí, el hombre decía claramente cuáles son los objetivos estratégicos, no, lo dice un general, no lo digo yo, claro. Cuáles eran los objetivos estratégicos de Estados Unidos para los próximos 5 años. Se prolonga el tiempo, no fueron 5 años, pasaron 15, 16, 18 años, pero en el 2007 Clark ya nos empezaba a decir cuáles eran los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos en esa región y qué países, varios de los que mencionaste vos recién. Les proponemos repasar esa nota para el cierre, te agradecemos. Y no quiero dejar sin mencionar luego, me hacéis acuerdo, lo que fue también el papel bochornoso de la Liga de Estados Árabes, que se reunió en Arabia Saudí el domingo posterior, o sea, el día 15, posterior al ataque tripartito, y no mencionaron ni una sola frase en su documento final condenando o diciendo algo respecto del ataque tripartito. Muy bien, bueno. Les proponemos esta breve nota en el programa Democracia Ahora de Estados Unidos, un programa de televisión asociado a los sectores más de izquierda, se puede decir, vinculados al Partido Demócrata, pero básicamente a los sectores más contestatarios dentro del Partido Demócrata. A ver qué decía, cuáles eran los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Oriente Medio. Lo vemos. I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but
we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. El de cierre, Irán, entonces. Sí, el último país. Esto es conocido. Hay muchísimos documentos desclasificados del Pentágono donde tenemos acceso a mapas donde han redibujado, han reconfigurado el mapa y las fronteras físicas entre los países para servir mejor a los intereses de Estados Unidos. Pero 2 comentarios que quiero hacer muy breves. Conversando con mi hijo, que está estudiando en una universidad privada católica en Nueva York, en Estados Unidos, me decía con bastante pesar esta semana que en una clase de justicia social y hablando sobre lo que es el racismo y la discriminación, tuvo que explicar, porque eligió el tema de la islamofobia en Estados Unidos, tuvo que explicar a su clase de compañeros, o sea, estamos hablando de nivel terciario, compañeros, qué era la diferencia, cuál era la diferencia entre un árabe y un musulmán, porque ni siquiera la profesora lo conocía. Y ese es el país que está bombardeando a estos países, ¿eh? Sus universitarios no saben esa diferencia. Y número 2, quiero dejar este comentario bien establecido, y es el uso caprichoso de 2 términos, por decir 2 solamente, terrorista y también rebelde. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Qué queremos explicar con esto cuando hablamos de oposición rebelde en Siria, en Libia? Y también no puede ser creíble que el gobierno de Bashar al-Assad diga que está combatiendo a los terroristas, porque mueren niños de meses, mueren ancianos, mueren mujeres inocentes, y no podemos creer que todos son terroristas. En 30 segundos, antes de irnos a la pausa, hace docencia y decirnos la diferencia entre árabe y musulmán, para que en Uruguay no pase lo mismo que en Estados Unidos. Árabe tiene que ver con la etnia, tiene que ver con la procedencia geográfica, y hablamos de 22 países que se identifican como los 22 países árabes, y por tanto estamos hablando de unos 300 millones de personas que son araboparlantes. Perfecto. Y musulmán es toda persona que sigue la fe del Islam y puede estar en un país árabe como no. Es decir, tenemos 1.600 millones frente a 300 millones de árabes, 1.600 millones de musulmanes, también hay aquí 300 millones en Uruguay. 300 millones no, perdón, 300 personas. Okay. Me apuráis mucho por eso. Nos vamos a ir a una pausa, muchas gracias Susana, y en el próximo bloque vamos a estar hablando con Álvaro Padrón sobre Mario Abdo Benítez, el electo nuevo presidente de Paraguay. Perfecto, pero nos decía antes de entrar Álvaro que también tenía alguna pequeña reflexión sobre el conflicto en Siria vinculada a nuestro país. Sí, sí, vamos a hablar de esto con Álvaro en el segundo bloque de 7.000 millones. Pueden seguir preguntando, ya venimos. ...092 10 40 74... seguimos recibiendo sus mensajes o a través de Twitter, @7mmillones, y hoy estamos estrenando un nuevo servicio para la comunidad. Opa, aquí atención. en 7.000 millones. Pueden ver en la parte inferior de la pantalla, que ahora más adelante va a salir, noticias internacionales fresquitas que tienen que ver del día. Van pasando, mirá, ahí van. Lo que pasó en Canadá hoy, una camioneta que atropelló a una multitud, mató a 9 personas, dejó más de 16 heridos graves. Todavía no se sabe quién estuvo detrás de este ataque, por más que fue detenido. Bueno, las noticias están en 7.000 millones también aquí abajo. Ok, bárbaro. Momento de recibir a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, que tenías una reflexión breve sobre Siria, una conexión con Uruguay. Sí, ¿vieron ese juego que hacemos siempre de tratar de tener un cable a tierra con Uruguay? Porque uno ve todo esto y corre el riesgo de decir que tiene que ver con nosotros, menos mal que está lejos. Y la verdad que el hecho que hayan traído ustedes en un tape al embajador de Bolivia en el Consejo de Seguridad me hace acordar cuando estuvimos nosotros hasta hace pocos meses. Sí. Y eso nos demuestra que tenemos algo que ver y que al final, como parte del sistema internacional, y ustedes pusieron con mucha claridad esa duda, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve el Consejo? ¿Quién le da pelota? Bueno, ahí Uruguay estuvo 2 años sentado y no es gratis, ¿no? Porque ustedes imaginen al embajador boliviano las presiones que debe tener para haber dicho lo que dijo, y eso le pasó a Uruguay durante 2 años.
y no estamos hablando de algo abstracto. Ustedes vieron el mensaje desde Estados Unidos a la Cancillería uruguaya, que mereció una respuesta muy directa del canciller, algo poco común. Es decir, no estamos hablando de sutilezas. Aclaremos que lo que pidió Estados Unidos es que Uruguay expulsara a los diplomáticos rusos en el país. A partir del episodio del envenenamiento de un espía ruso en Gran Bretaña, pero es todo parte de lo mismo. Acá nada está separado, es parte de un juego, Jorge lo decía muy bien, ¿no? Intereses, geopolítica. Yo creo que en general le damos poca importancia a los intereses económicos. Detrás de los gobiernos, que es lo que uno ve como los representantes de los estados, hay muchos intereses económicos de empresas, muchas veces cruzados, y se pierde hasta la idea de la bandera. Entonces, es un mundo complejo, pero digamos, Uruguay no está afuera, la región no está afuera, y estar siendo parte de los órganos internacionales también es muy importante. Y repito, esta noticia que sí nos impactó a todos en la última semana de la presión de Estados Unidos a la política exterior uruguaya, es parte de ese mismo juego. Ahora, el embajador de Uruguay en las Naciones Unidas el año pasado, Elvio Rosselli, fue firme contra los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y dijo como que había que eliminar el poder de veto que tenían porque era eso lo que trancaba, lo que no permitía avanzar. En un Consejo de Seguridad donde se está hablando desde hace años de sumar más miembros permanentes, se hablaba de Brasil, Sudáfrica, India, justamente para eso, ¿no? Y también rever el tema del veto para que no pase que si lo propone un país lo tranque el que es el enemigo y al final no se resuelva nada en el Consejo de Seguridad. A ver, podemos ir más atrás en la historia para encontrar una explicación. Estos son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, más China, que es el país más poblado del planeta y la superpotencia emergente. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Siguen mandando los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y se siguen disputando territorios entre ellos y con otras potencias. Eso han pasado 70 y tantos años, pero seguimos en la misma. Es la ecuación que permanece y por eso las voces como la de Uruguay, que no tiene un peso relevante ni económico ni de población, son importantes en términos de los principios. Y se dice, y hay un estudio que demuestra la actuación de estos 2 años de Uruguay, que va a dejar la huella de ese tipo de planteos. Del mismo modo que fue muy intensa la interacción con organismos de la sociedad civil a nivel internacional. Parecen ser las dos señas de identidad de lo que fueron los 2 años de Uruguay en el Consejo. Una revisión crítica del funcionamiento, también la elección del secretario general. Es decir, de una manera más transparente, más democrática. Recuerden que hicimos un programa específico y llegamos a plantear la posibilidad de que podía haber sido una mujer la primera secretaria general de las Naciones Unidas. Es decir, hay mucho para reformar en esa ingeniería que, como dice Jorge, tiene ya demasiados años de una ecuación que en aquel momento tuvo que ver con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y que hasta el día de hoy se mantiene, incluso con los organismos no solo de Naciones Unidas, también del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Es decir, es una arquitectura internacional que responde a una época que tuvo que ver con esa lógica y que hoy es bastante diferente. Muy bien, Álvaro, vamos a hablar de lo que pasó en Paraguay ahora, porque el domingo se eligió el nuevo presidente de Paraguay con el 99,67% de las mesas escrutadas. Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, obtuvo el 46,44% de los votos, seguido de Pedro Efraín Alegre, de Alianza Ganar, que obtuvo el 42,74%, por lo que Mario Abdo Benítez será quien reemplazará a Horacio Cartes en la presidencia de Paraguay. Sí, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones un poco saliendo de lo que todos hemos escuchado entre ayer y hoy, el resultado mismo, el que acabas de decir, Maxi. Sí. Primero, consolidación de la democracia. Miren, alguien va a decir otra vez con esto, pero en un mundo donde está en cuestión la democracia, esto es importante para un país que tuvo la dictadura más larga de América Latina, 35 años de dictadura. Y esta es la primera vez en su historia que tiene 7 elecciones democráticas consecutivas. Y recuerden que hasta hace poco hablábamos de fragilidad de nuevo en la democracia paraguaya por lo que fue la salida de Lugo, claro, el único presidente que no era del Partido Colorado en la historia de Paraguay. Entonces, yo diría claramente que la salida de Lugo está vinculada a lo que sigue pasando hoy en día. Podemos decir que Lugo empezó a molestar a los grandes terratenientes en Paraguay que tienen, por ejemplo, se estima que la familia Cartes puede tener en el entorno de las 50.000 hectáreas, de la familia del presidente. A ver,
claramente Lugo era una opción de empezar a mover un país que es una gran estancia en muchos aspectos. Y la expresión política de ese poder económico es el Partido Colorado, que es un partido absolutamente hegemónico en Paraguay. Ahora, no quiero perderme de decir lo que acabo de decir, porque es la consolidación de la democracia. Es decir, se da una elección democrática con garantías y hay un resultado. Acá voy a lo segundo. Fue muy parejo. Sí. Nadie esperaba 3%, 90.000 votos de diferencia. Y voy a lo tercero, se equivocaron las encuestas. Otra vez. Se decía hasta el día anterior que había un 20% de diferencia y ahora voy a contradecirme. ¿Se equivocaron las encuestas? ¿O fue parte de una estrategia para influir? Porque, repito, en Paraguay hay mucho debate sobre ciertas capacidades institucionales. En esto las encuestas son absolutamente privadas, se equivocaron muy feo. Cuentan quienes estaban allí, sobre todo en el Comando Colorado, que hubo mucho susto hasta último momento, porque además en lo que fue, digamos, todo el proceso final, se empezó a acercar muchísimo el segundo al primero, y bueno, el resultado lo demuestra. Yo diría, insisto, que sin embargo hay una ratificación de la democracia en un país donde el voto no es obligatorio y sin embargo la votación fue mayor de la que se esperaba. 61%, sí, casi 65%. Sí. Cuarto, ¿qué se votó? Se habla muy poco de esto, pero se votó presidente y vice, se votó 45 senadores y 80 diputados, es decir, el Parlamento. Exactamente. Se votaron 17 gobernadores, lo que para nosotros serían los intendentes, y se votaron 18 parlamentarios para el Mercosur. Quiero decir con esto, Paraguay es el primer país, ya no es el único porque fue también Argentina en la última elección, que vota a los parlamentarios del Mercosur de manera directa. Directa por la gente. De manera directa. Un avance en relación a nosotros. Quiero ir rápido al quinto punto. ¿A quién votaron? Bueno, ustedes ya lo presentaron, pero Jorge me da pie para decir algo. Pasamos de Cartes a Marito. Marito es como le vamos a llamar todos al nuevo presidente de Paraguay. Paso, gracias. Es un paso, bueno, pero acostumbrate porque todo el mundo en Paraguay le dice Marito. Entre otras cosas, y ahora voy a eso para diferenciarlo del padre. Pero vamos de un empresario a otro. Sí. Me diste el pie, Jorge. Cartes, empresario tabacalero, que dicho sea paso, no era dirigente político, mucho menos del Partido Colorado. Un outsider. Irrumpió en el Partido Colorado, comprando votos, hizo una cosa fantástica, que es cambiar los estatutos del Partido Colorado en un mismo acto, en una asamblea, porque no se podía ser candidato a presidente del Partido Colorado si no se tenía 10 años de antigüedad en el Partido Colorado. Él cambió los estatutos y pudo hacer que solo un año de pertenencia al Partido Colorado le permitiera ser candidato. O sea, se llevó puesto a todo el sistema interno del Partido Colorado. Factura que le pasan ahora, porque en realidad él no quería, primero quería ser él el que continuara, pero tenía que reformar la Constitución, gran lío, con un muerto mediante, sí, recordarán. Prendieron fuego al Ministerio de Ganadería, hay unos paraguayos que están acá en Uruguay, que vinieron después de aquel incidente. Efectivamente. Y él dio marcha atrás. El modelo agroindustrial, permitidme porque me das pie para leerte un datito que El Mundo de España ponía. 85% de las tierras rurales pertenece al 2,5% de los productores, según datos oficiales de Paraguay, una proporción que además se agudizó desde que se desató la fiebre de la soja, el cultivo masivo llamado oro verde. Bueno, así que imagínate que la tierra y la propiedad de la tierra sigue siendo tema central en América Latina. Lo hemos hablado 1.000.000 de veces. Sí, ¿no? Y yo voy a dar al final un dato que va a sorprender con respecto a nuestro país. Pero lo que quería decir es, este personaje, el nuevo presidente de Paraguay, es también un empresario de la construcción. Esto casi nadie lo recuerda porque cuando vayamos un poquito más a fondo en el personaje vamos a ver que tiene otras mochilas bastante pesadas. Pero estamos viendo un pasaje de un empresario a otro. Lo único que es verdad es que este empresario sí es del riñón del Partido Colorado y le ganó la interna a Cartes, no a Cartes mismo porque no se podía presentar, por esto que acabamos de decir, sí, pero sí al candidato de Cartes, y este nuevo presidente tiene la ventaja, en este caso, de haber sido efectivamente el representante del Partido Colorado. Razón por la cual muchos dijeron que ponía en riesgo el Partido Colorado su triunfo, porque de alguna manera dividió la interna. Pero, ¿qué nos trae Marito de nuevo? Vuelve la sangre del estronismo, es decir, es un pura sangre. Él dice, bueno, tengo 46 años, es, en primer lugar, hijo de Mario Abdo. ¿Qué significa esto? Por eso Marito, para diferenciarlo, que es el hijo de la mano derecha de Stroessner, 30 años
Mario Abdo, fue el secretario privado de Stroessner. Claro, él dice, yo tenía 16 años cuando terminó la dictadura, pero en el 2006 fue a los funerales de Stroessner, que no fueron en Paraguay, fueron en Brasilia, porque estaba exiliado. Claro. Y ahí fue a rendir, de alguna manera, el homenaje a alguien, ya no era un niño de 16 años, pero luego creó el grupo que se llama Paz y Progreso, que es el eslogan que usaba Stroessner en toda la dictadura. Y lo creó junto con el nieto de Stroessner. Es decir, el nuevo presidente de Paraguay tiene que hacer un gran esfuerzo para diferenciarse de la dictadura. Para nada tuvo que hacer un esfuerzo, al contrario, de identificarse con el Partido Colorado, porque eso le permitió ganarle a Cartes la interna del Partido Colorado. Voy a dar algunos de los datos que empezaba a tirar Jorge. Paraguay, cuarto productor mundial de soja. Cuarto productor mundial. Es un vendedor estratégico de energía eléctrica, porque tiene las dos represas hidroeléctricas más grandes del mundo, Itaipú y Yacyretá. Tiene, es un decir, porque son dos represas binacionales. La tiene Brasil y la tiene Argentina, y negocia con Paraguay. Claro. Es un tema absolutamente central en Paraguay, la negociación del valor y del poder político, institucional sobre estas dos empresas binacionales que, claro, la pagaron Brasil, la pagó Argentina, pero está en un río compartido, por eso son obras binacionales. Y dicen que algunas de las cuestiones que influyeron en que a Fernando Lugo se le complicara la gestión fue cuando quiso renegociar los contratos con las potencias vecinas. Exactamente. ¿Verdad? Y con Brasil lo logró, porque tenía un vínculo muy fuerte con un asesor que influía muchísimo en Brasil, particularmente en Lula, y logró la mejor renegociación en Itaipú, que es la que comparte con Brasil. Claro. No lo mismo pasó con Yacyretá. Pero quiero ir al tercer dato relevante que conecta con el programa anterior nuestro, la triple frontera. Paraguay es parte de uno de los casos más particulares en el mundo de tener una triple frontera. Todos estamos acostumbrados a hablar de frontera entre dos países. Acá hay tres países. Tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, contrabando y falsificación de mercancías son las características de esta triple frontera, que tiene bandas colombianas, brasileras, chinas, libanesas, rusas, nigerianas y ucranianas. Miren qué combo. Y las cifras de flujo financiero, de mercaderías que se maneja la triple frontera nos asustan. Entonces, cuidado, porque ahí hay, en primer lugar, mucha mirada internacional sobre todo Estados Unidos, que habla de que allí hay células terroristas. Entonces siempre ese pie para que aparezca la intervención, ¿no? Entonces, ojo con mirar a Paraguay de manera, en fin, ¿no? Como si no pasara nada, como si no importara. ¿Qué significa esta elección? Continuidad y profundización, si puede, porque la correlación de fuerzas no era la que esperaban. Parece más fácil por el signo actual de la región, pero Argentina y Brasil van a poner mucha presión en Paraguay. Quiero terminar con Uruguay. ¿Qué significa para nosotros esto del cable a tierra? Parece que a nosotros nos importa poco Paraguay, que nos toma mucho más en cuenta Paraguay a nosotros que nosotros a Paraguay. Sin embargo, voy a dar 5 razones para demostrar que eso es un error. Primero, es el único país donde hay inversiones relevantes de Uruguay. Jorge, ¿hablabas de la tierra? 12% de la tierra del Chaco está en manos de uruguayos. O sea que es el único caso en el mundo donde inversores uruguayos son relevantes. Tienen el 12% de la propiedad de la tierra del Chaco. Esos uruguayos, te aseguro que les interesó mucho todo el proceso electoral de Paraguay, a diferencia de lo que en general pasó con Uruguay, que casi ni se hablaba de esa elección. Bueno, el tabaco es una relación que ha traído mucho conflicto también entre Paraguay y Uruguay. Atención, porque históricamente las tabacaleras de Uruguay y Paraguay, le podríamos dedicar un programa especial. Absolutamente. Es un país de la región, segunda razón. Integra el Mercosur, tercera razón. Cuarta razón, por su tamaño siempre es un aliado. Somos los dos países chicos frente a Brasil y Argentina. Esto organiza una parte de la lógica de relación. Pero quiero agregar, es un país que no tiene salida al mar. Y junto con Bolivia construyó una idea que se llamaba el Urupuabol, que es Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y agrego, es uno de los principales socios de Uruguay en el puerto. Cada vez que Paraguay discute con Uruguay los costos del puerto, tiembla los intereses del puerto de Montevideo, porque esa salida al mar generalmente termina siendo vía Uruguay.
Pero quiero terminar con esto. Sí, todo esto parece buenas noticias. ¿Saben qué? Es un competidor directo. Por ser precisamente productor de soja. Costos laborales muy bajos, más bajos que China. No hay derechos laborales, trabajo esclavo infantil, 78% de informalidad, casi no pagan impuestos, 30% de pobreza, 40% de niños pobres. Miren, lo comparo con el fútbol, es un competidor directo. Y díganme, Maxi, sos especialista, si últimamente Paraguay no nos compite sistemáticamente en materia de eliminatorias, porque juega muy parecido con nosotros. Y en materia económica y productiva también. Ahora, vamos a terminar bien. Se supone que son socios nuestros para organizar el Mundial del 2030, ¿no? También. Eso nos une. Entonces, Argentina, Paraguay y Uruguay parece que un solo corazón de cara al Mundial. Y de vuelta, ¿no? Política y fútbol tienen bastante que ver. Nunca nos olvidemos que la Conmebol tiene sede en Asunción. Es verdad, está en Paraguay. Y ahí explotó la corrupción, ¿no? Sí, empezó todo por ahí. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes. Todo muy interesante. Completo. Nos vamos. Vamos a una pausa rápido y ya venimos con el tercer y último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones. Rápidamente vamos a irnos hasta Reino Unido, donde nació por primera vez en este último cuarto de siglo un oso polar que la gente puede ir a visitar en Escocia. Muy bien, vamos a ver. Los visitantes de un zoológico en Escocia tendrán la posibilidad de ver al primer oso polar que nació en Reino Unido en un cuarto de siglo. El cachorro, cuyo sexo aún no se conoce, nació en diciembre de 2017 y pasó los últimos 4 meses en la guardia de maternidad con su madre Victoria. Ahora el joven comenzó a explorar el gran recinto en el Highland Wildlife Park del Royal Zoological Society en Escocia. No hay garantías de que el cachorro esté visible todo el tiempo, pero los invitados pueden tener suerte y verlo explorar. Tenemos que pedir disculpas a todos los que nos escribieron mensajes con preguntas, con críticas, con patadas, hay de todo. Sí, sí. Pero básicamente muchos agradeciéndole a Susana Mangana y Álvaro Padrón por su análisis. Bueno, que no nos interrumpamos tanto, esa me la tiraron a mí como, viste, un palito para vos. Pero bueno, por eso hoy no leí mensajes. Jorge, miren qué bueno, sí. Por eso hoy no leí Son los mensajes. tiempos de la televisión. No nos dio el tiempo para desarrollar más el tema y poder incluir los mensajes de ustedes, pero les pedimos que sigan ahí porque es muy interesante tener esa perspectiva externa sobre el programa que estamos haciendo. Y nos vamos justamente con una canción vinculada. Hablábamos de guerras hoy, hablábamos de la locura que está pasando en Siria. Bueno, una canción de los Rolling Stones que se llama Dame Refugio, una canción que tocaron en el centenario y que habla de que la guerra está a un tiro de distancia, pero el amor está a un beso de distancia. Muy bien, con ese mensaje nos vamos, nos reencontramos el domingo 12:30 en la repetición de 7.000 millones y luego el lunes a las 21 horas como siempre. Chao, gracias. Chao, chao.